Buenos días. Para mí es un gusto poder dar inicio a este conjunto de conferencias, a esta serie de conferencias y a este espacio de diálogo, encuentros con, que tiene que ver con la necesidad de abrir la universidad a otro tipo de diálogos respecto de investigaciones que se están llevando adelante por investigadores nacionales e internacionales que merecen este espacio de difusión para también encontrarnos alrededor de las ideas y del pensamiento, más allá de la cosa soporífera en la que nos sume la realidad nacional. Entonces, bueno, es un gusto presentar a Javier León. Javier León es artista plástico y además es un investigador incansable de la actividad de las artes visuales en Venezuela, no solo históricamente, sino también en el presente. Es licenciado en artes visuales del Armando Reverón y además tiene una maestría en artes plásticas de la Universidad Central de Venezuela y lleva adelante un proyecto de registro de archivo sobre las artes plásticas en Venezuela que se llama el CIPC, el Centro de Documentación, me corregirás el nombre, Javier. Centro de Estudios y Prácticas Curatoriales. Exacto, Centro de Estudios y Prácticas Curatoriales, que tiene una existencia virtual, pero también una existencia material en lo que es una de las bibliotecas más importantes sobre las exposiciones, los artistas, los curadores, los investigadores de arte y todos los agentes del campo cultural de las artes plásticas en Venezuela. Entonces creo que vale la pena escuchar lo que Javier tiene que decirnos en esta oportunidad acerca de las artes plásticas en Venezuela en los años 70. Javier, gracias por haber aceptado la invitación y bueno, empezamos. Bueno, bienvenidos y gracias. Vamos a hablar sobre el tema de la política cultural en Venezuela y el énfasis será en los años 70, como bien dijo Leonora. El título de la charla sería Apuntes sobre políticas culturales, artes plásticas, años 70 en Venezuela. INCIBA, CONAC, museos, serían los primeros apartados que vamos a hablar. El INCIBA, el Instituto Nacional de la Cultura y Bellas Artes. El 28 de diciembre de 1966 se creó el Instituto Nacional de la Cultura y Bellas Artes, INCIBA, como instituto autónomo adscrito al Ministerio de Educación a través de una ley emanada del Congreso de la República del 28 de diciembre de 1966. Así, tomaremos la creación de este instituto como el evento que marca el inicio en cuanto al tema de las políticas culturales estatales, en cuanto a la plástica, en lo referente al periodo específico sobre el que haremos énfasis, los años 70. Sin embargo, nos ha parecido importante repasar algunos de los antecedentes más destacados respecto al tema de las políticas culturales en lo concerniente a las artes plásticas durante el siglo XX en el país. Suscribimos entonces políticas culturales en principio, García Canclini, que voy a siempre a decirles el nombre de quién cito y si en algún momento necesitan el dato me lo preguntan para no hacerlo tan largo, ¿no? Es el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social. Tratándose en el caso que tratamos aquí, disculpen la redundancia, la más de las veces, de intervenciones del Estado que se han basado en un proceso regido por motivaciones más políticas que propiamente de auspicio al desarrollo de lo cultural, como veremos. Durante más de 3 décadas, al principio del siglo XX, Venezuela estuvo sumida en el retraso e inmersa en la lógica de una política latifundista, arrogante y campechana, que ralentizó la penetración de los adelantos científicos y culturales internacionales, manteniéndonos en una condición de anacronismo cultural patente en el gran porcentaje de la población que llegaba a la mayoría de edad siendo analfabetas,
Esto por mencionar solo un aspecto. Juan Vicente Gómez, 1857-1935, ejerció junto a sus chácharos, funcionarios intocables que constituían una élite paramilitar, una implacable fuerza represora de cualquier factor que le fuese adverso, basada en su estrategia en el saneamiento económico y en un racio conservadurismo, en un periodo que cito aquí a Alfredo Bulton, en un periodo que se caracterizaría por su intolerancia hacia la libertad humana e intelectual. Con lo que no es sino hasta 1936, tras la muerte del dictador con la llegada al poder de López Contreras, 1935-41, en el periodo de su mandato, cuyo autoritarismo fue más moderado, creó el Banco Central de Venezuela, la Guardia Nacional, la División de Higiene Rural, recibió a los Barcos de la Esperanza y sobre todo inmediatamente después, durante la presidencia de Isaías Medina Angarita, 1941-45, es que se profundiza en un proceso de actualización del Estado. Así, un grupo de notables personalidades protagonizan un periodo de transformaciones sociales inédito en el país, al punto que pudiéramos pensar este periodo como el principio de un proceso de modernización en Venezuela. Así, el Ministerio de Instrucción Pública es transformado por Rómulo Gallegos en el Ministerio de Educación. Eso fue unos pocos meses que en el año 36 Gallegos fue nombrado, apareciendo por entonces en su organigrama la Secretaría de la Cultura y de Bellas Artes, posteriormente convertida en Dirección de Cultura y Bellas Artes. Cito, en este caso a Roberto Guevara: aun cuando ejerce su cargo por poco tiempo, Rómulo Gallegos es nombrado Ministro de Instrucción Pública, 1936, fueron aproximadamente 5 meses, y designa como colaborador a Inocente Palacios, a cuyo cargo estaría la Dirección de Cultura y Bellas Artes. La gestión breve pero entusiasta marcó grandes transformaciones. En este mismo cargo estarían después Luis Alfredo López Méndez y Elvira Elisa Zuluaga, quienes mantuvieron la continuidad de una política en estrecha colaboración entre la dirección. Estos dos últimos pintores, ambos además artistas. La estrecha colaboración entre la dirección, esa dirección del ministerio, la Escuela de Artes y el Museo de Bellas Artes, que constituye precisamente la base sobre la cual se rige la sólida contribución de 3 décadas consecutivas e ininterrumpidas de los salones oficiales anuales de arte venezolano, verdadera actividad rectora de la vida plástica y acontecimiento culminante que cada año se convertía en suceso y conmoción. En este contexto, el Museo de Bellas Artes de Caracas inaugura su sede propia en diciembre de 1936. Sin embargo, su apertura al público ocurrirá más de un año después, en febrero de 1938, constituyéndose en el único museo de arte con una programación sistemática de exposiciones circulantes de la ciudad hasta los años 70. Y por 30 años fue sede y principal organizador del Salón Oficial. Cito de nuevo a Roberto Guevara: el primer Museo de Bellas Artes que tuvo Caracas, decretado en julio de 1917, hay que tener en cuenta que antes y por 30 años existió el Museo Nacional en el Palacio de las Academias. El Museo de Bellas Artes, desde el año 17, estuvo situado entre Torre y Principal, donde al parecer fueron trasladadas obras, especialmente pinturas y esculturas depositadas desde 1887 en la Academia de Bellas Artes, entre las cuales figuraban obras de Tovar y Tovar, Rojas y Michelena, y otros autores nacionales y extranjeros. Pero en este local no se celebraron exposiciones temporales. Ahora bien, aunque el proyecto del edificio del Museo de Bellas Artes data de 1935, periodo gómezista, cabe destacar que en un primer momento su construcción no respondió al compromiso del Estado con las artes, ni a una política cultural estructurada. El caso es que a raíz de enfrentar el gobierno de Gómez, además de su enfermedad, una importante crisis de empleo, se le encomendó a Carlos Raúl Villanueva, dentro de un plan, quien desde el año 28 ya se había residenciado en Venezuela con el propósito de trabajar en el sector público y ya había adelantado obras en ese sentido, la creación de un edificio cualquiera hacia el este de la capital, con el objetivo de contribuir a mitigar la crisis de empleo y darle empleo a un contingente de obreros entonces.
Villanueva, consciente de la necesidad de una sede para el Museo de Bellas Artes y de la promoción que para esto había hecho especialmente Enrique Planchard, entre otros, decide que el destino de la nueva construcción sea la sede del Museo de Bellas Artes. Surgió así la idea del museo, por demás requerido desde la creación de la institución en el año 17. En 6 horas trazó el arquitecto las líneas básicas del edificio, que comenzó a construirse sin planos. Esta cita es de Juan José Pérez Rancel. En el documental de Villanueva, su vida comenta incluso que fue trazado en el mismo Parque de las Caobas, en la entrada, con un palo, él trazó los primeros planos para que de una vez empezaran a trabajar los obreros que estaba el contingente esperando. Tenemos entonces que sobre la política cultural concerniente a la reestructuración del Estado, adelantada en 1936, en lo que respecta al Museo de Bellas Artes, la investigadora Iris Peruga, que es a quien más vamos a seguir por un rato, vamos a citar, nos ofrece algunos datos. En el decreto número 19.534 del Ministerio de Instrucción Pública se crea el cargo de director de MBA con un sueldo de 560 bolívares mensuales. Inicialmente, la dirección del MBA, aún en proceso de organización, es asumida por el pintor Antonio Esteban Frías. En mayo de 1938, tras la renuncia de Frías, el también pintor Carlos Otero recibe la dirección del museo. Semanas después, el 16 de julio, se designa el resto del personal, un oficial, un conserje, un portero, un vigilante y un jardinero. De 1938 a 1952, el museo tiene solo 7 empleados, incluido el director. A los 6 nombrados en el 37 se añade al año siguiente un encargado del aseo. Se entiende que el director, auxiliado por el oficial, tenía que encargarse de todo lo administrativo y que en la instalación de las exposiciones colaboraba todo el personal. En síntesis, el desarrollo de la política cultural en Venezuela por aquellos años en lo concerniente a las artes plásticas tuvo su núcleo de sentido en la producción anual de una abarcante exposición colectiva de investidura nacional, como era el Salón Oficial, que movilizaba voluntades y se estimaba consagratoria para los artistas premiados. Las autoridades culturales de aquel entonces querían las 3 instituciones encargadas al cuidado de dicho evento, designados desde el 36 en la Academia de Bellas Artes, como vimos Antonio Edmundo Monsanto, manteniéndose en el cargo hasta su muerte en el 48, mientras que la Secretaría del Ministerio, convertida posteriormente en dirección, estuvo ocupada por esos años, como mencionamos, por Inocente Palacios, Enrique Planchard, Luis Alfredo López Méndez, Mariano Picón Salas, quien funda la Revista Nacional de Cultura. Esto fue en el 38 y el 40. Elisa Elvira Zuluaga, entre otros, que se desempeñaron posteriormente hasta el 66. Y los directores del museo desde su fundación y hasta finales del siglo XX fueron Antonio Esteban Frías, Carlos Otero, Luis Alfredo López Méndez, Antonio Edmundo Monsantos, quien dirigió el museo por meses en ausencia de Méndez, de López Méndez, Manuel Cabré, López Méndez de nuevo, Carlos Oteros, Armando Barrio, Ventura Gómez, Miguel Arroyo entre el 59 y el 75, a destacar, Marcos Miliani, Gonzalo Castellanos, Carlos Silva, Osvaldo Trego y Marilena Ramos durante los años 90. Como pudiera resultar lógico, la Escuela de Artes Plásticas estuvo dirigida por un artista. Sin embargo, observamos como relevante el hecho de que la dirección del ministerio estuviese a cargo en algunas oportunidades de artistas y sobre todo el hecho de que hasta el año 58 el museo fue dirigido exclusivamente por artistas, lo cual nos indica un poco cómo el arte por entonces se trataba de un asunto de artistas y el nuevo rol que los artistas tenían ahora en la sociedad. En todo caso, es sintomático como en la medida que la vida urbana y sus estatutos de modernización echaban raíces vertiginosamente dado el vigoroso abono que significó para ellos la bonanza petrolera, se incrementaron las responsabilidades y las exigencias y el tiempo demandado por los cargos en las instituciones y el grado de especialización requerido se hizo cada vez más sofisticado. Así, cada vez menos fueron apareciendo artistas reconocidos en cargos burocráticos y administrativos que involucran el desarrollo de políticas culturales relevantes. Cito, en 1959 se designa una comisión especial para que estudie y prepare un proyecto de ley de creación del Instituto de Cultura y Bellas Artes. En 1960 se sanciona la ley de creación del Instituto de Cultura y Bellas Artes. El 1 de octubre del 64 se designa su primera Junta Superior,
la primera Junta Superior del INCIBA, que fue su primer director, que muere justo antes de asumir la dirección, Mariano Picón Salas, y Alejandro Teros y Pedro Díaz Seijas como vicepresidentes. Observamos entonces, según se precisa el principio de este texto, que el INCIBA inicia su funcionamiento en 1967. Y aquí, para recordar un poco el espíritu que abrigaba su creación, citamos algunos extractos del prólogo al Instituto Nacional de Cultura que escribiera Mariano Picón Salas en 1964 y que no llegase a pronunciar por su repentina muerte días antes para la fecha de su pronunciamiento. Esto en ocasión de su designación como presidente del nuevo instituto, siendo él mismo su principal propulsor. La historia es más que el museo contemporáneo o futuro de obras de arte. Es también combate y polémica, impureza de vida que nos nutre o defiende, como las vitaminas o antibióticos. Todo proceso de cultura para las gentes que participan en él suele resultar tan dramático, ya que los bienes del espíritu que vienen a contribuir a la concordia y armonía humana no son frutos que caen del árbol como dádiva gratuita, sino hay que conquistarlos y ganarlos de la envidiosa palestra del mundo. No viene el instituto a regimentar la cultura, sino a estimularla y difundirla, y a ordenar humanamente lo que está disperso o pudiera, como servicio público, aprovecharse mejor. Todavía falta en nuestro proceso democrático una pedagogía de la libertad que no torne esta en derecho unánime al grito y al frénesis, sino que practique el diálogo y el respeto a las diferencias. Es no solo necesario estimular y compensar el trabajo inventor de los creadores, sino acercar al goce y disfrute de las inmensas mayorías todos los bienes del espíritu. Asear almas y enseñar valores espirituales, así como el Estado difunde la higiene y debe atender la salud del pueblo, es función principalísima del Instituto Nacional de Cultura. Podemos percibir en las palabras de Picón Sala un discurso sensible e inteligente, pero que sin embargo, tratándose del discurso inaugural de un instituto de la envergadura que se supondría tendría este instituto, sus palabras lucen insuficientes en cuanto a la definición de los propósitos y posibles estrategias de la nueva institución, sobre todo tratándose de su principal promotor. El INCIBA estaba inscrito dentro del proyecto político del presidente Rómulo Betancourt de masificación de la educación, y objetivos que se le atribuyeron principalmente fueron el fomento de la creación artística y literaria en Venezuela, el fomento de museos y de teatros y el auspicio de los programas de radio y televisión de índole cultural. Esta es la profesora Alicia Smith Kelly, que es la actual directora de la Escuela de Arte, en la UCB, que hablamos de la escuela, sí. Otro logro interesante de este instituto fue el establecimiento de vínculos con la provincia, que aunque insuficientes anteriormente se hallaba aislada. Luego de 5 años, en 1972, durante el periodo presidencial 1969-74 de Rafael Caldera, 1916-2009, con el propósito de relevar al Ministerio de Educación de las obligaciones del INCIBA, el Instituto de Investigaciones Científicas, el Instituto de Deportes y otros organismos culturales y deportivos de Venezuela, se crea el Ministerio para la Juventud, la Ciencia y la Cultura. Esta información nos ofrece algunas coordenadas del lugar que el Estado le otorgaba a la cultura, un lugar secundario, accesorio, percibido por la mayoría de quienes administran las instituciones, la más de las veces, como un gasto más que como una inversión. Y decimos esto observando cómo todavía, luego de más de una década del desarrollo de la democracia, no se alcanzaba por parte del Estado a comprender la dimensión de lo cultural y su neurálgica importancia en el desarrollo de la sociedad, como para la creación de un ministerio autónomo que pudiese coordinar acciones en los diferentes flancos que están contenidos en esta esencial y particularmente compleja área. Museo de Bellas Artes. Ahora bien, en cuanto al sector específico de la cultura relacionado con la plástica, nuestro tema, es relevante que durante el gobierno de Caldera se presentó una importante crisis en el sector que tuvo su momento más álgido cuando el director del Museo de Bellas Artes, Miguel Arroyo, se dice de él el papá de la museología en Venezuela, de la importancia de su rango en esa área específica. Contenido particularmente en esta compleja área, perdón, me perdí
decide no realizar el salón anual oficial, el cual se realizó durante 30 años desde 1940 hasta 1969, como se comentó antes. Citamos aquí a Miguel Arroyo en una revista aparecida en El Farol de aquellos días. Lo primero que habría que dilucidar es si esa crisis tiene su origen en los procedimientos, sistemas de selección, escogencia de los jurados, otorgamiento de los premios, o si es una crisis esencial que producirá su inevitable muerte. En Venezuela, el énfasis ha sido puesto hasta ahora en los procedimientos, sin pensar que cualquiera que sea el sistema que se adopte, adolecerá de vicios que podemos calificar de propios, que seguimos adoleciendo. Personalmente, creo que además de pensar en una modificación de las bases, y quizás antes que ellos, debemos preguntarnos si deben y pueden subsistir los salones, o si por el contrario, conviene buscar nuevas formas de difusión y estímulo más acordes con las circunstancias. Un intento de encontrar el origen de la crisis de nuestro salón nos llevaría, primero que nada, a la conclusión de que hay una crisis general de las artes plásticas y que esa crisis es particularmente aguda en las artes plásticas venezolanas. El salón había sido neurálgico en la programación del Museo de Bellas Artes desde su inicio en 1940. Era el estandarte principal de la política cultural en lo concerniente a las artes plásticas por parte del Estado, como observamos antes. Desde el principio se otorgaron los denominados premios oficiales y en 1947 el Ministerio de Educación decreta también dentro del salón el Premio Nacional de Artes Plásticas, paralelo a los premios oficiales. Esto es reformulado en 1953, cuando los premios otorgados dentro del salón quedan instituidos como Premio Nacional de Pintura, Premio Nacional de Escultura, Premio Nacional de Artes Aplicadas y Premio Nacional de Dibujo y Grabado, siendo este último premio dividido en dos para las dos últimas ediciones, uno para cada disciplina, pudiendo ser estos sintomáticos, o sea, uno para dibujo y uno para grabado, siendo esto sintomático del espacio que venía ganando la obra sobre papel dentro de las categorías tradicionales instituidas. Una de las características de los años 70 en artes plásticas es el denominado boom del dibujo, que pues es bien complejo, cabría también hablar de eso aparte, ¿no? El presidente del INCIBA, desde 1971 y hasta 1973, fue Alfredo Tarre Mursi, conocido escritor y periodista, cuyo seudónimo fue Sanín, hombre de amplia experiencia en cargos públicos y que recién había detectado el cargo del Ministerio del Trabajo, 1969-70, una de las piezas duras de Caldera, y autor de una publicación llamada El Estado y la Cultura, la política cultural de Venezuela, publicado en 1972, donde realiza una especie de informe de gestión y al que se nos ha dificultado acceder. Sin embargo, sí hemos tenido información de esta gestión. En 1971 se creó la Comisión Asesora para las Artes Plásticas, conformada por Roberto Guevara, Sergio Antillano, Simón Alberto Consalvi, Humberto Jaime Sánchez y Víctor Valera. Durante 11 meses, entre julio del 71 y mayo del 72, Osvaldo Vigas es el director de la División de Artes del INCIBA. Durante este periodo se organizan y reglamentan las bases para el Premio Nacional de Artes Plásticas, Salón Las Artes Plásticas de Venezuela, Salón Artes del Fuego, Salón de Gráficas y Dibujo y Salón de Jóvenes. Así, ese mismo año de 1971, le fue otorgado el Premio Nacional de Artes Plásticas a Carlos Cruz Diez, siendo esta la primera vez que el premio se otorga a través de la decisión de un comité especializado y no dentro del extinto Salón Oficial. Observamos aquí que, a excepción del Premio Nacional de Artes Plásticas y el Salón de las Artes del Fuego, gracias a que este último fue asumido por la Universidad de Carabobo, esta política fue de corto alcance en el tiempo. El Salón de Jóvenes se realizó solo en 4 oportunidades: en el 71 y 72, en la Casa de la Cultura de Maracay; en el 73, en el Instituto Nacional de Hipódromos; y en el 75, en el Palacio de las Industrias, esto en Plaza Venezuela. El Salón de las Artes Plásticas de Venezuela, en el Museo de Bellas Artes, se realizó en 4 oportunidades: 72, 73, 74 y 76, que este era el llamado a sustituir al Salón Oficial.
Ya que dado el decreto de creación del CONAC, todos aquellos decretos y resoluciones concernientes al INCIBAS quedaron derogados. Esa pugna que había bipartidista aquí, que vamos a ver reflejada todavía más en la construcción del Museo de Bellas Artes. Reveladora de las erráticas políticas culturales gubernamentales por estos años, en cuanto al sector, también resulta el desarrollo del proyecto para la construcción de la nueva sede del Museo de Bellas Artes. En 1966, no va a ser sino hasta el 75, 9 años, se construyó el Parque Central completo, más. Tras repetidas conversaciones informales con los miembros de la Junta de Conservación y Fomento y con el director del museo, el presidente de la República, Raúl Leoni, decreta una nueva ampliación del MBA. El proyecto es encomendado a Carlos Raúl Villanueva. En noviembre de ese mismo año, la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas presenta al proyecto. El magnífico proyecto, cuya maqueta es exhibida en el vestíbulo principal del museo, despierta gran entusiasmo y no tarda en ser aprobado por la directiva de la institución y por la Junta Superior del INCIBA. Está citando Iris Peruga. Sin embargo, el proyecto queda engavetado en el ministerio y no es sino hasta agosto de 1968 que el presidente Leoni se vuelve a pronunciar sobre el asunto, anunciando en ocasión de su visita al museo el tiempo y el presupuesto que se dedicarán a la construcción y asegurando que en una semana se iniciarán los trabajos. Esto nunca sucedió. Y tras el cambio de gobierno en 1969, pasaron 3 años más en que el proyecto permaneció engavetado de nuevo. Al ganar el Partido Socialdemócrata, pues no quisieron el proyecto de los ADECO, sino hasta el final del gobierno, cuando les funcionaba para hacer propaganda política. El cito, en este caso es a Iris Peruga, ¿no? Una cita larga. El 20 de febrero de 1971, los esposos José Luis Plaza y Beatriz Arismendi de Plaza ofrecen verbalmente y con gran discreción a Miguel Arroyo donar su colección al MBA. Esta magnífica colección Plaza Arismendi, cuyo núcleo fundamental está constituido por un conjunto de 85 obras de Giorgio Morandi, 21 óleos de destacados artistas modernos como Picasso, De Chirico, Braque, Redón, Giacometti, Juan Gris, así como 55 acuarelas y dibujos de Constable, Rodin, Klimt, Schill, Vuillard, Matisse, Laurens, que fue el profesor de Rojas y Michelena, Modigliani, Dubuffet, Michaud y muchos otros artistas, especialmente del siglo XX. También tiene la colección de un grupo de esculturas de Degas, Marino Marini, Mansú, Moore y otros escultores modernos, así como dos ídolos cicládicos del tercer milenio de antes de Cristo, una cabeza bizantina, un torso y una cabeza de Mner, 2 ángeles de la escuela sienesa del siglo XIV y un San Juan gótico del siglo XV. Los esposos Plaza Arismendi manifiestan el deseo de que la colección que han logrado reunir durante más de 20 años quede en propiedad del MBA para disfrute y formación de sus compatriotas. Su única condición es que el museo exponga permanentemente en un local acondicionado para su correcta conservación y que el montaje de las obras se realice en un plazo que en principio es fijado para el 31 de enero de 1972. Una vez más, las autoridades interesadas en el museo, recordemos que Arroyo desde los primeros años de su gestión había propiciado la consolidación de la Junta de Conservación y Fomento, que por largos años estuvo constituida por Pedro Vallenía Echeverría, cuya colección va a ser la que termine entrando al museo, la colección cubista. Elvira Zuluaga, Pedro Ángel González, Inocente Palacios, Carlos Raúl Villanueva y Miguel Otero Silva. Insisten ante los organismos competentes e incluso directamente al presidente de la República, quien, a pesar de mostrar un presunto interés sobre el asunto, las obras no se inician una vez más. Es entonces, como nos relata Iris Peruga, que la movilización aparece una vez hecho público el asunto en la prensa. La cito. Como a pesar del interés del presidente, pasan varios meses sin que haya una respuesta positiva y el transcurso del tiempo pone en peligro la donación, el museo se moviliza de nuevo con mayor empeño y audacia. En un emotivo artículo publicado en El Nacional el 9 de septiembre de 1971, Miguel Otero Silva hace conocer al país los graves problemas confrontados por el MBA y el peligro que la magnífica donación Plaza Arismendi se pierda sin remedio.
si el museo no tiene cuanto antes la ampliación prometida. Un día después, Miguel Arroyo declara en la prensa que, de hacerse efectiva la donación, el Museo de Bellas Artes de Caracas se convertiría al día siguiente en el museo más importante del mundo para estudiar la obra de Giorgio Morandi, que se convierta en obra real lo prometido por 3 jefes de Estado, 3 gobiernos habían pasado ya, para que Venezuela obtenga de la noche a la mañana un valioso patrimonio artístico, coleccionado con talento y compasión por unos venezolanos de excepción. Así, bajo el decreto presidencial número 874 del 15 de diciembre de 1971, se inicia oficialmente la construcción, motivo que lleva a los esposos Plaza Arizmendi a prorrogar su oferta. Se ofreció que el edificio estaría terminado para el 25 de julio de 1973, meta que no se alcanzó, con lo cual se fijó luego el 28 de noviembre en ocasión de la celebración del 192 aniversario del natalicio de Andrés Bello. Esta última fecha es la que aparece en la placa conmemorativa empotrada en la entrada del museo. Sin embargo, el nuevo edificio es inaugurado oficialmente por el presidente de la República, Rafael Caldera, a las 6:30 p.m. el jueves 6 de diciembre de 1973, finalizando la campaña electoral, ¿no? La demagogia y, bueno, y la aparición del complejo de Parque Central y que el Centro Simón Bolívar, el Ministerio de Obras Públicas, puso toda su energía hacia allá y se descubrió el proyecto cultural. En un solemne acto bajo un torrencial aguacero. De manera que lo más suave que pudiera pensarse del entonces ministro de Obras Públicas, José Curiel, es que era una persona que no fue capaz de cumplir con los objetivos que se le asignaron. Decimos esto a reflexionar sobre cómo fue posible que los responsables del Ministerio de Obras Públicas no solo decidiesen economizar en materiales e instalaciones, sino que estos funcionarios estaban tan desvinculados del proyecto que incluso el hecho básico de comprender lo esencial de la instalación de los sistemas de climatización necesarios para el adecuado uso del edificio como museo se convirtió en una lucha con dichas autoridades, cuyos objetivos parecían más responder, luego de haber retardado el proyecto por años, más a los fines proselitistas de entregar el edificio como logro de un gobierno en campaña electoral por su partido, que el de la comprensión de la entrega del museo como parte de un proyecto cultural amplio. Sin embargo, el museo es entregado terminado solo en su infraestructura, de manera que sin el equipamiento y acondicionamiento de las instalaciones necesarios y dado el enfriamiento del proyecto, dada la llegada de un nuevo gobierno, el del presidente Carlos Andrés Pérez, el gobierno del 74-79, con nuevos planes y otras prioridades, todavía llegado en 1975, la nueva ala del MBA había sido puesta en funcionamiento. Esto llegó al punto de que armaron una exposición y el personal se tuvo que quedar ese día del aguacero, que Caldera va a inaugurar el museo, porque después de la exposición tuvieron que recoger las obras y volver a llevar a lo que conocimos posteriormente como la GAN, pues al museo, a la sede del museo original. Museo Mendigo fue el subtítulo de un reportaje de agosto de 1974 en el que Roberto Montero Castro entrevistara a Miguel Arroyo. A la sazón, Montero Castro era crítico de arte y tenía subdirección en el museo, que él después abandonó la área del arte. En el que expone Miguel Arroyo el hecho de que durante una década, la comprendida entre 1964 y 1974, es decir, prácticamente el periodo de funcionamiento del INCIBA, la inversión del Estado en el museo apenas asciende a 6 millones de bolívares y advierte que del presupuesto solicitado para 1974, 4.999.000 bolívares requeridos por el museo, se reciben solo bolívares 800.000 y que para el año siguiente le serían otorgados al museo por parte del INCIBA 820.000 bolívares, suma insuficiente para cubrir los gastos para el funcionamiento de los 2 edificios, ¿no? Ahora con la nueva ala. Cito a Iris Peruga: esta declaración de indigencia hecha por el Museo del Estado en plena década del 70, el periodo de mayor bonanza económica que haya conocido jamás el país, no solo suena trágica, sino que linda con lo grotesco. Lucila Velázquez, una prolífica poeta, reconocida internacionalmente, diplomática y periodista, militante de Acción Democrática, cercana al presidente Pérez,
Fue la directora del INCIBA tras el cambio de gobierno y participó activamente en su liquidación y reconversión en el CONAC, hasta su renuncia en 1975. Fue a ella a quien dirigiera su carta de renuncia Miguel Arroyo, gracias, el 19 de noviembre de 1974. En dicha carta queda expuesto, entre otros argumentos, lo siguiente. Durante los últimos años, dice Arroyo, el museo ha venido siendo objeto de la mayor desatención por parte de quienes estaban y están en la obligación de sustentarlo. La mayoría de los sucesivos cuerpos directivos del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes, excepción hecha el que presidió Simón Alberto Consalvi, 67-69, han preferido crear nuevos organismos e inventar nuevos programas, a mejorar y sostener y estimular adecuadamente a las instituciones que heredaron del Ministerio de Educación. Hoy el Estado solo proporciona dinero para los gastos fijos y deja al cuerpo directivo del museo la responsabilidad, nunca instituida pero virtualmente establecida, de buscar financiamiento particular o privado para aquellos programas que, por estar relacionados con la difusión, la conservación, la investigación y el enriquecimiento de su patrimonio, no solo son más necesarios y costosos, sino también los que mejor revelan la esencia misma del museo. Tal comportamiento que solo puedo calificar, cuando menos, de arbitrario. Pongamos nuestra atención aquí en esa responsabilidad mencionada por Arroyo en su carta, nunca instituida pero virtualmente establecida. Y es que el Estado no suministró los recursos necesarios para el establecimiento de la política de adquisiciones sostenida por el museo desde mucho antes, quizás desde siempre. Así, desde antes de la gestión de Arroyo, se funda en el año 55, durante la gestión de Armando Barrios, la Sociedad de Amigos del Museo de Bellas Artes. Respecto a esa sociedad, nos comenta Clara Azujo, se convierte en una junta directiva presidida por Yolanda D. Bulton, John Phelps, Jean Noel y otros. Clara Diamen propone formar una colección de arte interamericano que sea representativa de la plástica hemisférica. Miguel Otero Silva apoya el proyecto y la insta a poner énfasis en una dirección latinoamericana. Continúan las adquisiciones de obra. Será la primera colección de arte latinoamericana a nivel museístico internacional. De manera que esta sociedad constituyó el músculo económico y de influencias que, utilizando fondos privados, contribuyó en gran medida a la ampliación sistemática de la colección. Otro aporte importante lo constituyó la creación en 1960 del Fondo Hans Neumann, creado por este mecenas, miembro de la Sociedad de Amigos, que dio por aquellos años un aporte de bolívares 24.000 anual para adquisición de obras, especialmente de artistas venezolanos, a través de un comité específico, para ello constituido por 3 miembros, entre los cuales figuraba el propio Neumann, quien posteriormente en los años 60 fue el creador también, en alianza con el Estado, del IDD Neumann. Así, el incompleto empeño de las autoridades del Ministerio y sus mecanismos de promoción de políticas culturales INCIBA-CONAC de cara a este sector cultural específico era completado por grupos privados. En este sentido, por aquellos años fueron importantes y de un valor extraordinario las gestiones adelantadas por el Ateneo de Caracas y la Sala Mendoza. Cito a García Canclini. En América Latina, la debilidad del mercado artístico sigue dejando espacio a muchas fundaciones culturales promovidas por una persona o una familia que sostienen algunas actividades más costosas o con menor capacidad de autofinanciamiento, artes plásticas, teatro y ópera. Una familia poderosa o un consorcio controlado por un gran empresario dona periódicamente altas sumas de dinero para la creación artística basados en gustos y criterios de selección personales. Si bien esta promoción del arte toma en cuenta a veces la difusión de un público amplio subvencionando bienales y publicaciones, es más para reubicar la acción mecenal en la dimensión masiva de la cultura contemporánea que por un real intento de responder a demandas sociales. Por esto, dichas acciones persiguen siempre un rédito publicitario para quien las financia. La fórmula más extendida es construir edificios o auspiciar eventos que, al llevar el nombre del mecenas, ostentan su poder y su riqueza bajo el lenguaje eufemizado de los bienes culturales. El Ateneo de Caracas, cuya historia es de larga data, sus inicios fueron los de la resistencia cultural durante el periodo gomecista del 31,
creado por un grupo de mujeres, liderado por la compositora María Luisa Tovar. De allí que en la primera etapa la música tuviese un lugar preponderante y posteriormente fue dirigido por casi medio siglo, desde 1958, por María Teresa Castillo, año en que se mudara desde el centro a una quinta cercana a la Plaza Morelos. Posteriormente, esta institución disfrutó desde 1983 en calidad de comodato y hasta 2009 del edificio especialmente diseñado para la institución. Esta experiencia encarna un modelo mixto exitoso en cuanto al balance de su legado de aquellos años, en los que funcionó en el mencionado edificio, sobre todo para las artes escénicas. Constituyó una plataforma inigualada por ninguna otra. Institución pública o privada en cuanto a la plástica, en el Ateneo se realizaron muchas exposiciones importantes e interesantes. Sin embargo, pudiéramos pensar que siendo que contaron con una estupenda sala de exposiciones, los espacios cálidos, como fue llamada, existen indicios por los que se pudiera decir que fue subutilizada. Fueron demasiados los periodos en que su programación no fue regular y muchas las veces en que las salas estuvieron vacías. Poco el cuidado en que hubo generar un archivo y hacer público algún recuento sobre las actividades desarrolladas en las salas de exposiciones. De manera que se observa que ya para los años 80, la sala RG, Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, superaba los estándares del Ateneo en cuanto a la organización de su programación y la edición de los concernientes catálogos, obteniendo mayor recordación en el medio especializado. Volviendo al contexto de los 70, sobre todo los primeros años, la invalable labor del Ateneo constituyó presentar entre sus exposiciones varias de artistas o proyectos que de otro modo difícilmente hubiesen tenido espacio en nuestra ciudad, ni en el museo ni en galerías privadas, y que fueron una contribución importante al desarrollo del arte contemporáneo, como fueron las pocas ediciones de las exposiciones Confrontación, en las que 3 críticos escogían cada uno a un artista y desarrollaban un texto sobre las obras presentadas, o muestras experimentales como El autobús, de William Stone, Sigfredo Chacón e Ibrahim Nebreda, y para contribuir a la confusión general de los artistas William Stone, Ana María Macei, María Zavala, Rolando Borrego, Margot Romer. Importante fue también la dual Eugenio Espinosa y Sigfredo Chacón, en la cual presentaron El impenetrable y Anudamientos, respectivamente la presentación de Cachicamo 1 de Diego Barbosa o Mamita Tápame que tengo frío de Víctor Hugo Irazábal con Salvador Martínez. Por su parte, la Sala Mendoza, desde que fue fundada en 1956, constituyó un espacio de especial interés e influencia en el medio artístico de la plástica. En principio fue dirigida por un comité y desde 1969 se instituyó la figura del director de la sala, ocupando este cargo desde entonces y hasta 1976 la señora Lourdes Blanco, esposa de Miguel Arroyo, cuya gestión fue propulsora de una nueva generación de jóvenes artistas a través de la creación de una exposición anual denominada 11 tipos, de la que se realizaron 6 ediciones, 1973, 75, 76, 77, 79 y 81 respectivamente, en las que participaron 33 artistas, entre ellos varios de los artistas de mayor recordación de aquellos años: Claudio Perna, Eugenio Espinosa, Ana María Macei, Roberto Aragón, Diego Barbosa, Valerie Bradway, Miguel Bondángel, Héctor Femayor, Víctor Lucena, Pacheco Rivas, Adrián Puyol, William Stone, Campos Vicardi, María Zavala, Manuel Vérida y Carlos Serpa, estando entre estos nombres varios de los que junto a un puñado más, como Pedro Terán, Antonieta Sosa, Jenny Nan, Sigfredo Chacón, Luis Villamizar y Asdrúbal Cominares, constituyen básicamente la primera generación del arte conceptual en Venezuela. La Sala Mendoza constituyó un aporte importante durante la década de los 70, contando con el perfil de una galería de alto estándar, además del salón de 11 tipos, el cual era prácticamente accesorio en la programación. Era un esfuerzo que hacía Lourdes Blanco por incluir este tipo de exposición dentro de una programación más hacia las Fine Arts, donde se hacían las 2 subastas anuales que fueron un clásico. Durante los 70 se realizaron en la Mendoza salones anuales de gráfica, salones de artes del fuego, 2 subastas de artes anuales, además de una activa programación de exposiciones individuales de importantes artistas nacionales e internacionales y otras colectivas como el Salón Avellán. Otros espacios relevantes de gestión privada, cuya política era esencialmente el de aportar de los nuevos talentos artísticos, tratándose de espacios prestados
a la realización de proyectos experimentales que funcionaron durante aquellos años fueron la Galería Banap, dirigida por algún tiempo por la artista Teresa Casanova, ubicada en las inmediaciones de Sabana Grande y adscrita a una entidad bancaria llamada Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, que funcionaba por entonces, y la Librería Cruz del Sur, también ubicada en la misma zona. Queda expuesto entonces el importante aporte dado al campo cultural de la plástica por estas instituciones privadas, pudiéndose constatar la importancia de varias de estas exposiciones al momento de revisar la historia del arte contemporáneo en Venezuela. Galería de Arte Nacional. El hombre que camina fue el principal eslogan de la campaña publicitaria sin precedentes que consigue llevar a la presidencia a la primera administración pública en asumir la cultura de manera programática y en otorgarle el estatus de prioridad, o que por lo menos así lo prometía. La del presidente Carlos Andrés Pérez, 1974-1979, tal como quedaba planteado en el quinto plan de la Nación. Entre las prioridades que destacó el referido plan, se contemplaron el favorecimiento de los valores de un modelo de promoción cultural, y la planificación cultural se centró en el estudio, análisis y el estímulo a la producción de bienes culturales. Como estrategia se formuló el desarrollo, ejecución de las tareas de las humanidades, las ciencias sociales, la gestión, la administración, la animación cultural, la formación de recursos humanos para que se encargaran de crear, producir y difundir los conocimientos como garantía para elevar el nivel cultural. Esta cita es del quinto plan de la Nación, tomada de la profesora Alicia Smith también, del mismo artículo. En el contexto de la campaña electoral mencionada, el Partido Acción Democrática realiza un seminario denominado La cultura como factor y destino de desarrollo, reuniendo a un grupo de intelectuales y artistas destacados, de lo más granado. El pintor Alirio Rodríguez propone públicamente la idea de crear una galería de arte nacional. Tal idea es acogida con entusiasmo por muchas personas. Ya en la mencionada carta de renuncia de Arroyo, este decía cómo había sido aprobado un presupuesto de más de 1 millón de bolívares a la creación de la GAN sin haber sido concluido ni siquiera su estudio. Un presupuesto mayor que el asignado al MBA. Así, aunque la renuncia de Arroyo no tuvo efecto en ese momento, dada la intervención del para entonces ministro de Educación, Luis Manuel Peñalver, al dotar al museo de un presupuesto de 3,5 millones de bolívares, que no era el presupuesto completo, pero fue una gran ayuda. Sin embargo, la situación generada por el conflicto con la forma en que se pretendía desarrollar el proyecto de la GAN, la pérdida de la posibilidad de incorporar la colección Plaza Arizmendi al patrimonio del museo, dado que la pareja declinó su oferta en vista de la inestabilidad institucional imperante al respecto al nuevo edificio del museo, y todo esto aunado a los continuados déficits presupuestarios que llevaron a la renuncia irrevocable de Miguel Arroyo el 3 de junio de 1975. Arroyo había participado en un primer momento en el proyecto para la Galería de Arte Nacional, habiendo sido convocado por Velázquez, quien estaba al tanto de que éste había participado en 1973 en el Comité Venezolano del ICOM, Consejo Internacional de Museos, que se había reunido dada la crisis del sector, y cuyo diagnóstico fue el siguiente: sobre los museos existentes en el país, comprobó que había una situación general de insuficiencia presupuestaria, problemas de conservación de las colecciones, escasez de personal capacitado y dificultades de planta física. En base a esta investigación, la Comisión de Museos elaboró un informe y consideró conveniente hacer algunas recomendaciones. Una de ellas proponía textualmente que se evite la creación de nuevos museos hasta tanto no estén solucionados los problemas fundamentales de los ya existentes, y que no se creen en una misma localidad museos que dupliquen las funciones de los ya establecidos. Como si hubieran dicho, hagan lo contrario, ¿no? Así culminaba una gestión ejemplar y paradigmática con la que prácticamente se inauguraba una profesión en Venezuela. Un importante antecedente fue la gestión de Armando Barrios. Tras casi 17 años en la dirección, Arroyo optimizó el uso de los espacios, desarrolló una política editorial ejemplar y sobre todo impulsó una programación expositiva de estándares inéditos hasta entonces en nuestro país. Durante esa gestión se forjó la especialización de una disciplina con un alto grado de excelencia, y se trató además de una gerencia que optimizó los siempre ajustados presupuestos. Cito a Iris Peruga:
sin recursos, en realidad es a Roberto Guevara a quien cita Iris Peruga en el Nacional, sin recursos, a la altura de su calidad y funciones, aguardando año tras año una ampliación que se hubiera podido realizar con una centésima parte de lo despilfarrado en plazuelas y bochornosas obras de ornato público. El museo y todo cuanto se asocia a su brillante labor se ha mantenido en esta pasada década crítica en pleno auge. Tenemos entonces que, como bien tuvo en señalar en su carta de renuncia, el director había realizado funciones que excedían sus obligaciones de cargo, no solo en los programas ejecutados fuera del presupuesto oficial mencionado en el extracto de la carta de renuncia citado, sino que también gracias a los estándares de la institución, esta había sido calificada desde el principio de los años 70 por el MoMA y otras instituciones internacionales como apta para recibir importantes exposiciones circulantes, las que durante los años 70 se presentaron dentro de este programa relacionados al MoMA fueron 150 grabados de Picasso en el 71, el arte y el surrealismo en el 72, 4 maestros contemporáneos, Giacometti, Dubuffet, de Kooning y Bacon en el 73, el lenguaje del color en el 75, James Lipschitz en el 75 y Achille Gorky y Robert Motherwell en el 78. Estelar fue la exposición gestionada por el Ministerio de Relaciones Culturales de Francia a través de su embajada en Venezuela, en la que se expusieron 55 esculturas, se dice y no se cree, y 30 acuarelas y dibujos de Auguste Rodin, París 1840-1917. También se presentaron Pintura Contemporánea de la India, 1972, la Suite Boyard de Picasso, 1973, que no fue el mismo ejemplar que fue adquirido por Sofía años después, fue la primera vez que se presentaba. De interés concernientes al arte latinoamericano fueron las exposiciones individuales de fotografías de Álvarez Bravo y las pinturas de Roberto Mata, ambas en el 75. Cito, en este caso, a Lourdes Blanco. Durante la gestión de Arroyo, el museo se organiza en departamentos y curadurías y se crea el servicio de registro. A las colecciones ya existentes se suman las de dibujo y estampa, la de escultura y la de fotografía. También se crean los departamentos de diseño gráfico y educación. Pudiera decirse incluso de Gerd Leufer, que es el primer curador oficial en Venezuela, el que apertura de dibujo y estampa y que era además el diseñador del museo. Como el museo estaba lejos de poder pagar todas las curadurías creadas, se distribuyeron las responsabilidades. Al principio, el restaurador era Carlos Duarte, como sabemos, el más prolífico investigador de la colonia en Venezuela, ¿no?, en todos los temas estéticos. Le tocó ser curador de las colecciones de pinturas del siglo XVI hasta el siglo XIX. El diseñador gráfico Gerd Leufer, más tarde Álvaro Sotillo y Prisca Dale. Actuaba en las curadurías de diseño gráfico, dibujo y estampa y fotografía. María Fernanda Palacios dirigía el departamento de educación y el director Arroyo le correspondieron las curadurías de pintura y escultura modernas y de ingenuos latinoamericanos. La Junta de Conservación y Fomento, conformada entonces por Pedro Vallenilla Echeverría, Carlos Raúl Villanueva, Miguel Otero Silva, Alfredo Bulton, Pedro Ángel González, Elvira Elisa Zuluaga y Carlos Guinán, al poco tiempo formada, Bulton es suplido por Inocente Palacios y en 1962 Guinán muere, de resto permaneció durante todos esos años, con lo que renuncian, también dimiten al momento de la renuncia definitiva de Arroyo. Miguel Otero Silva también integró la reforma del aparato cultural del Estado, llegado al gobierno de Pérez en 1974, cuando el INCIBA fue transformado en CONAC. Aquí cito a Manuel Espinosa respecto a Miguel Otero Silva. Propuso entonces para el nuevo organismo la incorporación de un programa permanente, la Dirección Nacional de Cultura Popular. Fue presidida por los ADECO como una iniciativa comunista, se le negó, de profundo alcance social y proyección transformadora, que por supuesto fue percibido por el gobierno como un intento abiertamente subversivo. Creado el CONAC a principios de 1975, se le ofrece a Miguel, yo diría que como premio de consolación por la anulación de su propuesta anterior, la activación de la GAN. Si habla Manuel Espinosa, que es a quien justamente Miguel Otero Silva después le designa todo lo que es él y Alejandro Otero, junto con el propio Otero Silva, formular lo que es la GAN. Así es retomado por el CONAC el proyecto de la GAN, que data de la época del desaparecido INCIBA, cuya resolución 105 es del 1 de octubre de 1974. Los argumentos para su creación son: 1.
El patrimonio artístico y cultural de Venezuela es signo viviente, testimonial de nuestro modo de ser y realizarnos como pueblo. Ese patrimonio no ha sido investigado de manera sistemática, lo que nos hace andar a tientas en el camino de nuestra propia identidad. 3. Hay que darle a ese patrimonio la real oportunidad de cumplir su finalidad esencial, cuál es la de revelar su profundo significado al núcleo social y humano de donde proviene, para luego proyectarlo hacia lo universal. 4. Todo ello debe ejercerse a través de un organismo cuyo objetivo inmediato sea el de actuar como instrumento informativo y dinámico, estimulante del conocimiento y la conciencia creativa y del respeto de los bienes de la cultura nacional. Y seguidamente, la resolución antes mencionada, en su parte dispositiva, encomendaba al instituto creado las siguientes tareas. A. La investigación, rescate y difusión de las obras de los artistas venezolanos del pasado y del presente. B. Mostrar en forma orgánica la historia de las artes plásticas venezolanas mediante las colecciones propias del Estado y las que tuviesen en préstamo de otras instituciones oficiales o privadas. C. Exhibir en forma continua las obras fundamentales del arte venezolano de hoy y ayer con fines de estudio, promoción y confrontación. Aparece aquí, en primer lugar, la médula del tópico de la política cultural en general, el patrimonio. Por lo mismo, el aspecto más problemático, y es que el patrimonio cultural de la nación constituye su historia viva, como se menciona, en él se conserva el acervo constitutivo de nuestra especificidad. Cito, las políticas culturales constituyen un terreno privilegiado de la hegemonía, proporcionan un medio para conciliar identidades culturales antagónicas, erigiendo la nación como la esencia que trasciende los intereses particulares. Este es George Giudice con Toby Miller. Observamos cómo problemático el tema del patrimonio, pues se ha intentado su utilización para el proselitismo político, como hemos visto y como veremos. También pensamos que ha sido objeto de un tratamiento reduccionista por parte del Estado, al haber sido dividido en buena medida, por una parte, como patrimonio histórico, como actividad especializada de naturaleza conservacionista, y por otra, como el conjunto a salvaguardar de las bellas artes. En general, sin tomar en cuenta otra parte también esencial del patrimonio, la propia comunidad. Estructura que ha propiciado una concepción deficitaria de nuestro patrimonio cultural. Cito aquí a la UNESCO, de su Conferencia de México de 1982. El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de este pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y bibliotecas. En este sentido, a pesar de las circunstancias desfavorables que suscitó para el MBA, la aparición de la GAN era una necesidad imperiosa y el desarrollo de esta institución ha sido neurálgico en el desarrollo y la custodia del más importante archivo de nuestro acervo artístico, y la contribución que ha dado al arte nacional ha sido fundamental. Cito, puede resultar oportuno recordar el concepto de custodia aplicado por la Comisión de Artes Plásticas en 1976, cuando reguló las funciones de la GAN y el Museo de Bellas Artes. En tal ocasión, dicha comisión dijo, se entiende por custodia la preservación, conservación y uso de las obras y otros objetos de valor cultural artístico. Este es Pedro Manuel Guedes. Así, luego de varios meses de trabajo, el proyecto fue elaborado entre Miguel Otero Silva, Alejandro Otero y Manuel Espinosa. La GAN abrió sus puertas el 6 de abril de 1976, dirigida por este último, apropiándose del edificio neoclásico que hasta entonces había sido sede natural del MBA y adueñándose también de las obras de su colección de autores venezolanos. Entre tanto, el MBA pasaba por completo la nueva ala. Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Un poco antes, en 1972, se terminan de construir y comienzan a funcionar las 8 torres que conforman el gran conjunto residencial Parque Central, mientras son construidos los 2 rascacielos de 56 pisos que serán concluidos en el 79 y 83 respectivamente. En este contexto, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas apertura el 20 de febrero de 1974. Como podemos observar,
se asistía a una vorágine de eventos en el sector cultural. Cito a Montero Castro: en el marco de la renovación urbana representada por el Parque Central, los diseñadores de este complejo arquitectónico habían previsto una zona cultural con una sala de exposiciones y el Centro Simón Bolívar. Organismo responsable le propuso a Sofía Inver de Rangel que la dirigiera. Y durante las conversaciones fue que se produjo el cambio de museo, o sea, de sala comunal a museo, como lo propuso Inver en agosto de 1973. Observamos entonces cómo en un momento de crisis del sector, como había quedado expresado en el diagnóstico que ofreciera el Comité Venezolano del ICOM, en 1973 surgió exitosamente el MAC. Esto pudo acontecer dada la estrategia de romper con la tipología colapsada de institución adscrita a un organismo público, dependencia del ministerio, como observamos en el caso del MBA. Al estar adscrito al Centro Simón Bolívar, emblemática empresa del Estado para la planificación, mejoramiento y construcción en la ciudad de Caracas, y esta empresa está adscrita a su vez a la Vicepresidencia de la República y dada a la habilidad política y gerencia eficaz de su directora, el museo dispuso desde el principio una relación más directa con el poder, que le consagró una libertad de canalización y utilización de su presupuesto, toda vez probado el éxito de su gerencia, que desde el principio se basó en un alto nivel y alto rendimiento, innovando en la creación de servicios especializados para informar al público y proporcionando instrumentos museográficos para la disposición y difusión de la información más completa posible, provocando cambios en el comportamiento de muchas personas respecto a su percepción de este tipo de instituciones, obteniendo una respuesta masiva en cuanto al número de visitantes de sus exposiciones. Desde el principio, el MAC presentó una programación de carácter mixto en cuanto a la presentación de artistas nacionales e internacionales, con lo que podíamos considerar a esta institución como ejemplar en lo que a su desarrollo durante los años 70 se refiere. Consejo Nacional de la Cultura. De manera que el INCIBA no alcanzó a tener una década de vida. Fue reemplazado por el CONAC, nominal y estructuralmente. Entonces tenemos que el estatuto del instituto es suplido por el de un consejo. Y aunque pudiéramos pensar que al estar adscrito a la Presidencia de la República, este consejo podría tener mayor alcance que el de un organismo adscrito a un ministerio, también tenemos que la idea de un instituto, por la naturaleza misma de este concepto que implica una colegiatura, resulta más apropiada que la de un consejo para implementar un plan de democratización y difusión de los valores culturales entre audiencias más amplias. Pues la idea del consejo luce como la de un cenáculo de entendidos que desde arriba deciden cuáles son los aspectos más prioritarios y quiénes los han elegido, tal como sucedió en alguna medida. Cito otra vez a Iris Peruga. El 29 de agosto de 1975, mediante Gaceta Oficial 1768, se crea el Consejo Nacional de la Cultura con rango de instituto autónomo, adscrito a la Presidencia de la República, con personería jurídica y patrimonio propio tal y como lo establece la ley mencionada, contemplado en su capítulo 7, artículo 27. Se deroga la ley del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes del 22 de diciembre de 1966, así como todas aquellas disposiciones que colindan con la presente ley. El CONAC pasó a ser el organismo responsable de regir los destinos de la política cultural estatal. Así, una vez adscrito a la Secretaría de la Presidencia en el 77, se aprueba un plan operativo y un documento de objetivos sectoriales, así como un conjunto de instituciones adscritas y tuteladas, las cuales son el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELARC, el Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural, CLADEC, el Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore, INIDEF, el Centro de Enseñanzas Gráficas, SEGRA, la Galería de Arte Nacional, GAN, Monte Ávila Editores y la Biblioteca Nacional. Como podemos observar, un plan ambicioso que pudo tener cabida gracias a la inmensa renta petrolera de aquellos días, en que el hierro y el petróleo recién habían sido nacionalizados. Sin embargo, este impulso modernizador falló en su objetivo de ofrecer un nuevo modelo de promoción y administración cultural, que fuera la oferta presentada por el presidente Pérez. Quizá una de las razones de este fracaso, acaso, haya sido la aplicación de un modelo exógeno metropolitano de pretensiones integracionistas y globalizantes que no supo adaptarse a las necesidades y sensibilidad reales de nuestros pueblos
poco incentivados. Quiso exaltarse la idea y necesidad del cambio sin generar estrategias para una consecuente recepción y adaptación de las implicaciones que estos cambios pudieran tener sobre amplios sectores de la población. Cito, en este caso, a Enrique Lee González. Elevarán hasta niveles míticos la palabra cambio, panacea para superar todas las debilidades anteriores de las sociedades del subcontinente. Se asimilará cambio a modernidad, progreso, desarrollo, y conservación a tradición, atraso, estancamiento y subdesarrollo. Tan poderosa ha sido esta implantación ideológica que aún hoy día no escapan a la misma importantes sectores del pensamiento crítico. Así, a pesar de haber dejado el legado de la aparición y desarrollo de las instituciones mencionadas, este Consejo parece haberse hundido en el perfil de su burocracia corporativa antes que haber conseguido hacer cristalizar sus flamantes ambiciones de democratización y desarrollo de la cultura, dejando desatendidos importantes sectores y aspectos. Incluso en el área de Bellas Artes, donde se realizaron algunas de las mayores inversiones, faltó profundización en cuanto a la formulación de estrategias para sensibilizar a las audiencias y el establecimiento de vínculos más permanentes que sirvieran de puente con las comunidades locales y dieran lugar a continuidades, pudiendo así este quinto plan de la nación ser catalogado como demagógico en cuanto a su oferta, cito a Sanín, un monumento de la contradicción y el verbalismo, ¿no? Que es Tarre Mursi, que al final era el antagonista del gobierno anterior. El CONAC será el ente rector de la política cultural del Estado hasta el año 2001, cuando queda adscrito al recién creado Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Posteriormente, en febrero del año 2005, se crea el Ministerio del Poder Cultural para la Cultura, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el cual fue desplazado al CONAC de sus funciones hasta dejarlo como un cascarón vacío que quedó eliminado en Gaceta Oficial en mayo del 2008. Si tomamos en cuenta que no es sino hasta el 22 de marzo de 1977 que se consuma la adscripción del CONAC al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia y que para el año 2005 ya era reemplazado, serían 27 años aproximadamente lo que funcionó dicho consejo. Sin embargo, pudiéramos reducir este tiempo a principios del año 2001, con la destitución en alocución pública transmitida en cadena nacional de los directores de los principales museos, que transformara a este en un ente manipulador. A inicios del año 2001, ocurrió la vergonzosa y humillante destitución de varios de los más famosos directores de museos, entre ellos Sofía Inver y Marilena Ramos, desde un programa de televisión por parte del presidente de la República. La medida tomó por sorpresa a todos menos a Espinosa, autor de la maniquinación, Manuel Espinosa, pero motivó la renuncia de quien había sustituido a Roberto Guevara, ya fallecido, en la Dirección Sectorial de Museos, el arquitecto Guillermo Barrios. Cultura. Para esta indagación sobre el desarrollo de la producción cultural relacionada con las artes plásticas de nuestra sociedad durante los años 70, no podemos dar por sentado ciertos conceptos básicos sobre los cuales los consensos no son determinantes y sobre los que conviene ofrecer brevemente referencia específica. En principio, el tema mismo de la cultura. Aquí, la persistente pregunta retórica: ¿hasta dónde llegan los límites de la dimensión de lo cultural? ¿O existe algo de todo aquello cuanto nos concierne tanto individuos sociales que cape de estar adscrito a eso que llamamos cultura? Entre las ideas que más han persistido al respecto desde el siglo XIX están las de Matthew Arnold. La cultura no es ni autotélica ni accidental, sino un estudio de la perfección. Se mueve gracias a la fuerza no solo o principalmente de la pasión científica por el conocimiento puro, sino también de la pasión moral y social por hacer el bien. La cultura no trata de adecuar su enseñanza a las clases inferiores, no trata de ganar para sí a esta o a aquella secta con consignas o juicios hechos a la medida. La búsqueda de nuestra total perfección, cuyo instrumento es llegar a conocer en todos los asuntos que más nos interesan lo mejor que se ha pensado y dicho en el mundo. Hoy estas ideas lucen más románticas que modernas y observamos cómo justamente este principio de pensamiento ilustrado está en crisis. La universidad está en crisis. De manera que dentro del mapa social sobre el que opera el entramado que nos constituye el sector cultura, han entendido durante los años que abarca el presente estudio
como Bellas Artes, en una reducción de la dimensión de lo cultural que pretendía operar como proyecto civilizatorio de perfil urbano y progresista, de sustitución de lo popular, entendido como arcaico, por un modelo instituido y reglamentado por el Estado. García Canclini nos ofrece una perspectiva más actual de la atención antropológica del término cultura. El conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se la produce y transforma mediante operaciones simbólicas. Es posible verla como parte de la socialización de las clases y los grupos en la formación de concepciones políticas y el estilo que la sociedad adopta en diferentes líneas de desarrollo. El tema de la cultura es fundamental en la constitución identitaria de un pueblo. Asimismo, los delegados de la UNESCO en un congreso sobre políticas culturales suscribieron lo siguiente al respecto. La cultura le confiere al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. A través de la cultura el hombre se expresa, deviene consciente de sí, reconoce su incompletitud, cuestiona sus propios logros, busca incansablemente nuevos significados y crea obras que le permiten trascender sus limitaciones. Pensamos entonces que aunque neurálgicas las bellas artes no son un aspecto importante, son solo un aspecto importante que debe atender la política cultural de cara al sector cultural de las artes plásticas. Son clave del mismo. Sin embargo, si no existen estrategias para el desarrollo de una puesta en práctica que inmiscuya a las comunidades de los individuos en la constitución de núcleos de sentido que cristalicen en la concientización de un patrimonio cultural común, que los haga partícipes como protagonistas de su propio mundo, más que como meros espectadores, entonces serán pocas y excepcionales las posibilidades de que las exposiciones, espectáculos y publicaciones puedan tener la repercusión suficiente como para convertirse en agentes activos de efectiva efervescencia cultural, que redunden en un positivo intercambio social. Decimos esto porque hallamos una tendencia reduccionista sobre este aspecto por parte de quienes detectaron los lineamientos de las políticas culturales en Venezuela durante el periodo investigado, de homologar las nociones de arte y cultura y de exigirle al arte un valor útil, el de un atractivo espectáculo con fines fundamentalmente propagandísticos. Así, al revisar las actividades realizadas durante el periodo de Pérez, en los años entre los años 77 y 79, hallamos la presentación de 3.920 artistas nacionales, 110 artistas internacionales y 180 exposiciones. Este es Alicia Smith también, estos datos. Es decir, sin dejar de reconocer el alcance que estas actividades puedan haber tenido, encontramos una práctica de la cultura como espectáculo, como dádiva, práctica propia y definitoria de un Estado paternalista, de perfil populista, que anteponía objetivos proselitistas a la adecuación de las necesidades de las comunidades, en especial a la comunidad artística especializada, desplazada, tapada o confundida con la idea de show. Así, la falta de profundización en la siembra de valores éticos, espirituales y artísticos y de la sensibilidad en general ha generado el deterioro de nuestro campo cultural. Cito otra vez a Enrique Lee González. Esta insistencia en el cambio repercutirá en la debilidad relativa de los núcleos centrales de sentido de los hechos culturales modernos, originándose en un medio que valora el cambio y denigra de lo estable y asentado por mucho tiempo. El hecho cultural moderno latinoamericano adolecerá de fragilidad, de realización episódica, de miedo a sentar raíces, rondará permanentemente el vacío, especialmente en el grueso de la población urbana, que contemplará angustiada la destrucción sistemática mental y materialmente de lo tradicional y el perenne postergamiento del surgimiento de lo nuestro moderno, quedando solo la posibilidad de asumirse como imitadores de segunda de la cultura de los centros, generando paternalismo y aumentando la potencia psicosocial de la inferiorización inducida. No queremos satanizar de ningún modo el valor de la imitación. Instrumentalmente, imitar es el principio básico de la transmisión de la cultura en todos sus aspectos. Sin embargo, nos pareció de interés la anterior cita para poner de relieve una perspectiva que ilustre un poco el vacío que ha producido el Estado en cuanto a la constitución de una identidad nacional suficientemente satisfactoria como para responder a los retos e implicaciones que significan pertenecer al mundo moderno y dejar claro nuestro sentido de resistencia
a ser catalogados simplemente de seguidores, ofreciendo instrumentos que permitan una adecuada valoración de aquello que nos es propio, nos caracteriza, sea esto lo que fuere. Una de las características más notables de este periodo de los años 70 y que ya desde los 60 puede observarse es que definitivamente el denominado por los científicos sociales como campo cultural industrial masivo, es decir, la radio, la televisión, la prensa, la profusa producción e importación editorial se convertirán por estos años en la cultura dominante, desplazando así al campo cultural académico. El poder de difusión de los productos culturales e industriales alcanzará y en exceso a todo el país y con ello la propagación del modo de vida de los Estados Unidos se universalizará para todos los habitantes de Venezuela. Todo también lo dice Enrique Ligen. Así encontramos consistentes elementos como para pensar que durante el gobierno del presidente Pérez se perdió la gran oportunidad de dar un paso hacia adelante en cuanto a la creación de una institucionalidad sólida y en lo concerniente al establecimiento de la política cultural efectiva, sino en cuanto al fortalecimiento de elementos identitarios y de amor propio, al menos en la administración de los recursos y la optimización y democratización de los mismos. Al final de la década, la política cultural del periodo del presidente Luis Herrera Campins, 1979-1984, la trajo parcialmente porque se acaba la década también, queda plasmada en el sexto plan de la Nación. Estuvo inserta, cito del sexto plan de la Nación, Alicia Smith, estuvo inserta en un programa más general cuyos ejes fundamentales respondieron a las nociones del Estado promotor y de la democracia participativa. Lo que para él, Herrera Campins, era democracia participativa, lo consiguió como el esfuerzo que tenía que hacerse para que el ejercicio del poder no se limitara a hacer una gestión de gobierno en nombre del pueblo, sino una actuación, un contacto, un intercambio permanente con el pueblo. Podemos decir que los primeros años del gobierno de Herrera Campins ha sido el más exitoso en los años que hubo democracia en el país en cuanto a al desarrollo cultural, ¿no? Tenemos entonces que fue un periodo de activación del denominado campo cultural residencial popular en el que se activaron diferentes grupos locales como ateneos, casas de la cultura, centros culturales, secretarías de cultura de las asociaciones de vecinos, como nunca antes, convocadas por el Plan de Activación Cultural del Estado. Puede afirmarse que el Estado inauguró una visión más amplia de su responsabilidad actoral y protagónica en el quehacer cultural, la cual consiste en entender a la cultura no como un fenómeno reducido al académico elitesco, oficial o crítico, tal como había sido entendida al crear el INCIBA o en los primeros años del CONAC, sino concebir lo cultural como un fenómeno social global que encuentra interlocutores en todos los estratos sociales, incluyendo a los sectores populares, en los cuales además puede cumplir una función de control político organizativo, intentado con escaso éxito y abundante represión por la administración de Herrera Campins, que fue lo que derrumbó pues, ese estupendo plan. Tendríamos así unas culturas residenciales populares en las cuales los elementos modernos pasan a ser los mayoritarios y los tradicionales serán olvidados o revalorizados y desarrollados según la realidad específica que se vive en cada localidad. Como queda expuesto, el periodo gubernamental del presidente Herrera, aunque significó un avance significativo en cuanto a la concepción y estatus dado en la promoción del Estado a lo participativo y a la actuación de una identidad nacional, o por lo menos local, moderna, pero lamentablemente durante su instrumentación al perseguir fines ideológicos proselitistas la desacreditaron y tuvo poca continuidad, pues posteriormente se observa un retorno con más fuerza, esto durante el gobierno de Lucinchi, a la cultura como espectáculo, en los que se toman elementos culturales locales y se les folcloriza, convirtiéndolos en espectáculos para los medios con fines mercantilistas o propagandísticos, ¿no? Bueno, en el caso de Yolanda Moreno o en el caso de Quinteto Contrapunto, ¿no? Que se intentó oficializar una cultura popular y se degradó en espectáculo de masa que no contribuyó realmente al folclore. También, no lo comento, pero durante el gobierno de Herrera Campins hubo una ley de limitación de importación. No se pueden importar bienes culturales y eso también dinamizó la plástica local, en el caso de la plástica. Observamos entonces que el compromiso del Estado
de cara a la institucionalidad en lo referente al sector cultura y a la implementación de políticas culturales ha sido importante, pero inestable e insuficiente. Pudiéramos pensar en figuras que han sido instituciones en este país, como Miguel Arroyo, Sofía Inver, Roberto Guevara o José Antonio Abreu en la música. Sin embargo, observamos que muchas de nuestras instituciones no sobreviven a estos hombres, sin venirse a menos, convirtiéndose en instituciones débiles que sobreviven mal al paso del tiempo, que no poseen objetivos claros, que atiende particularmente a grupos privilegiados de amigos o relacionados en demasiadas ocasiones, que no practican la pluralidad que predican al diluirse la mayoría de sus esfuerzos en complejos organigramas repletos de burocracia administrativa muchas de las veces. Bueno, hasta aquí el trabajo. Yo me atreví a escribir una página más de conclusión, no sé si quieren que la lea, aunque pues la conclusión quedaría también de ustedes un poco de ver la actuación de todos estos entes más que la que yo hago, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, señalamos entonces que en lo concerniente a la política cultural del sector específico de las artes plásticas, durante los años 70 se experimentó un crecimiento importante como nunca antes, no solo en cuanto a lo sucedido con las instituciones museísticas, como observamos, sino también al importante aporte que por aquellos años ofrecieron algunas de las instituciones privadas como la Ateneo de Caracas y la Sala Mendoza, entre otras, y sobre todo la importante proliferación de galerías privadas en la ciudad, que según un anuario publicado en 1975, se contabilizaban 50 espacios expositivos solo de esta naturaleza y otros 47 espacios expositivos entre museos e instituciones de distinta naturaleza que disponían de espacios expositivos con programaciones activas, destacándose durante la década en cuanto a los altos estándares de sus programaciones. Estuvieron las Galerías Estudio Actual de Clara Sujo y la Galería Conrad, que posteriormente cambió de nombre a Adler Castillo. También fueron importantes las programaciones adelantadas por las galerías Durban, Banap y La Viva México. Pensamos entonces no solamente que el Estado ha fallado en cuanto a lo concerniente para la aplicación de políticas culturales que contribuyan efectivamente a largo plazo al libre ejercicio de la libertad y al fortalecimiento de individuos que sean capaces de desarrollar un pensamiento crítico y forjador de heterogeneidades, frente al alienante y complejo flujo de información llamado de lo hegemónico a la homogeneidad de las estratificaciones. Las políticas culturales no han completado la instrumentación sobre el tópico cultural como un enlace eficaz de consustanciación de los ciudadanos con su sentido de pertenencia al país, a la ciudad, a la comunidad, y no ha sido eficiente en el establecimiento de políticas vinculantes de los ciudadanos con su patrimonio, con su historia, para coronar los logros alcanzados en el campo institucional y especializado. Cabría entonces elaborar una continuidad de la presente investigación que analizara las subsiguientes décadas hasta la actualidad. Sin embargo, pensamos que es patente que la situación de precariedad y de escasa efectividad de las políticas culturales del Estado han empeorado hasta límites insospechados por aquellos tiempos de nuestros análisis. Sin embargo, nos aventuramos a proponer que quizás no sea lo adecuado que las instancias del Estado estuviesen inmiscuidas en el desarrollo de los campos culturales, más que como ente financista y administrador, y que quizás se podría implementar una legislatura cultural a través de una ley orgánica en la que, por llamado concurso, las distintas instituciones obtuviesen distintos grados de financiamiento de acuerdo a sus alcances, propiciando una descentralización de los recursos y el estímulo de la competencia entre los diferentes agentes culturales por la obtención de mejores recursos. Una ley de esta naturaleza, impensable hoy tal como el estado de cosas que vivimos, tendría que ir acompañada de una política de la transparencia, en la que cabría propiciar crear dispositivos de información mediáticos obligatorios, es decir, al alcance de todos y donde de manera sistemática y regulada, tanto los responsables administrativos del Ministerio de Cultura como los agentes culturales privados que contaran con el financiamiento del Estado, expusieran de forma detallada y justificada tanto el otorgamiento de recursos como los detalles de su utilización. Una ley de archivo, quizás, una de las más notables debilidades del aparato institucional estatal que hemos notado, y en el privado también, es la debilidad y encriptamiento de sus archivos en general. Decimos esto dada la dificultad de encontrar la información sistemática y ordenada concerniente ni siquiera los datos básicos, como quiénes han sido los distintos directores del INCIBA y del CONAC y cuánto duraron en sus cargos. Es decir, casi imposible encontrar la información precisa de quiénes dirigieron estos institutos y qué fechas precisas. Incluso hay nombres que aparecen de repente en algún crédito, en algún catálogo o en alguna acción,
y no, uno no sabe que ese también fue director, pues no. ¿Cuánto duraron en sus cargos? Al menos así pareciera cuáles fueron los criterios de otorgamiento y financiamiento estatal. Y incluso conocer, ha sido difícil conocer incluso los jurados de los salones de eventos tan importantes como el Salón Nacional de Artes Plásticas. Bueno, gracias de verdad por acompañarnos. No sé si quieren conversar o tienen alguna pregunta o cualquier cosa. Bueno, gracias.